Muy buenas noches. Hoy vamos a seguir básicamente desde la distancia, ya que la mayoría de ustedes, si no todos, la han pedido grabada. Pero pues quiero reiterarles mi agradecimiento por su apoyo, por continuar. Y me parece muy importante el que nos demos esta oportunidad de esta segunda mirada. La primera mirada la hicimos muy hacia el funcionamiento del régimen de Hitler y su cúpula del poder. Y pudimos establecer, por un lado, esta personalidad disociadora de Adolf Hitler, su narcisismo, su egocentrismo, su forma de manipular los hilos del poder de tal manera que todos a su alrededor giraran en torno a complacerlo, a anticipar sus deseos. Vimos cómo el régimen nazi se convierte básicamente en un régimen antropófago, donde unos hacen presa de otros. Bienvenida, Moniquita. Hoy vamos a estar bajitas de quórum porque muchas personas van a pedir la clase grabada. Aprovecho para decirte que ya te envié la de Israel. Espero que la disfrutes y que cualquier inquietud que tengas me la comuniques. Hola, Está bien. Ginita, gracias. Bueno, me encanta. Me encanta que me acompañes, muy especialmente hoy. Bien, Ay, tan linda, entonces, gracias. estaba diciendo que ya, pues que estaban muchos iban a estar remotos, que habíamos cerrado el primer ciclo, que es más sobre la forma operativa del Reich, o sea, de cómo funciona el régimen en sí. Pero esta segunda parte, con la que yo creo que vamos a cerrar por un tiempo, esta parte del nacionalsocialismo, la voy a usar para explorar algo que me parece sumamente importante y es el fenómeno del mal. En términos de qué hace posible que una sociedad se transforme, o si realmente se está transformando o simplemente está enunciando o dejando ver, traslucir cosas que están muy allí, muy sembradas desde mucho tiempo atrás, que una sociedad se transforme tanto. ¿Qué es a la hora de la verdad lo que nos contiene o nos lleva lejos de la ruta del mal? Hay dos posturas en filosofía desde básicamente desde el siglo XV que se hacen muy fuertes en el siglo XVII. Una es la que plantea Hobbes, que dice el hombre es un lobo para el hombre. Es la que habla de la necesidad de un Estado controlador que abarque todos los espacios de la vida para evitar la maldad, para evitar que hagamos unos presa de los otros. La otra postura es la de Rousseau: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. La naturaleza en sí misma nos lleva al bien, a querer compartir, a querer ser generosos, generosas, pero las estructuras sociales nos pervierten y nos llevan a la maldad. Generalmente, y a pesar de considerarme una persona muy humanista y muy idealista en muchos sentidos, yo siempre he sido más jovetiana que rusoniana, o sea, siempre he creído más que la condición natural de los seres humanos es la de sobrevivir. Y esto se da en unas circunstancias de competencia propias de la evolución. Y por esa razón tenemos que educar y educar consistentemente para evitar la depredación. En general, las personas dicen, no, pero es que los niños son muy simpáticos y muy generosos y muy bondadosos y comparten muy fácilmente con otros niños y con otras niñas. Sí y no. Comparten cuando quieren estar con esas personas, pero cuando tienen algo que quieren mucho, no lo comparten. Y a veces usan la violencia, se golpean para quedarse con un juguete o para salir adelante de la otra persona. Bien, el caso es que jovetianos o rusonianos, aquí nos enfrentamos a un fenómeno gravísimo. El régimen
nazi logró borrar el concepto de bondad, por lo menos en un aspecto fundamental de la existencia de la mayor parte de la población alemana entre 1933 y 1945, concretamente a partir de 1938, cuando se establecen las famosas leyes de Nuremberg. ¿Qué hace que de un día a otro individuos que han obedecido las reglas, que han sido sumamente morales, que se han comportado de acuerdo con lo que el status quo les ha exigido, se conviertan en asesinos en masa, se conviertan en hombres adúlteros, en hombres inmorales, que no temen desposeer, robar, hacer trampas? ¿Qué lleva a que esto se produzca? Nosotros vamos a encontrar que la mayor parte de las personas, si no todos nosotros, tendemos a orar correctamente, muchas veces más que porque seamos conscientes del bien. Muchas personas afortunadamente lo somos, y porque hayamos desarrollado más allá de una moral, una ética, porque tememos la represión, el castigo, ser descubiertos, eh, ser, digamos, marginados. Pero cuando ese temor desaparece, todos aquellos y aquellas que no hayan cimentado una ética propia, viéndose desprovistos del techo de lo moral y del control moral del Estado y de la sociedad, van a dejar fluir muchas de sus pasiones más bajas e incluso más siniestras. Así que esta parte del recorrido va a ser una parte fuerte. Vamos a enfrentar a varios de los individuos más malos de la historia. Hoy vamos a seguir hablando de Goering, empezar a hablar de Goebbels. La próxima vez espero terminar Goebbels y ver Himmler, que a mi modo de ver es la cereza al pastel. Es el personaje más complejo y más significativo en todo el desarrollo del Reich en términos de control social y poblacional. Bueno, Goebbels es uno y Himmler es el otro. Y luego espero que podamos hacer una mirada sobre lo que fueron las mujeres del Reich, o sea, las mujeres nazis, cómo fue el comportamiento de los dos géneros en esta coyuntura histórica, y finalmente ver un poco sobre el mundo frente al nacionalsocialismo y el mal ejecutado por los nacionalsocialistas. Más o menos por ahí, entre telones, tocaré un poco otros personajes menores, pero no creo que en este momento particular alcancemos a entrar en Mengele y en otros personajes por el estilo. Y además voy a ser un poco cuidadosa con ustedes y conmigo misma, porque estamos en una coyuntura muy complicada a nivel histórico, y también tenemos que cuidar un poquito como ese espacio mental. Y estos personajes son dosis, ya no se trata del mal, sino que se trata de algo, incluso si se puede, algo que está más allá del mismo mal. Y probablemente en unos meses hagamos esa parte, si ustedes quieren. Bien, habíamos quedado en el punto en el que Goering llega al poder junto a Hitler. Y muy rápidamente él se encuentra en una condición de ser un ministro sin cartera, pero plenipotenciario. Básicamente en todas las grandes funciones del Estado está Goering. Goering es la cara del Reich, es la cara perfecta del Reich. Es el hombre que tiene todo lo necesario para representar el ideal del nacionalsocialismo. Es alto, es rubio, es heroico, es particular y completamente alemán. Ahora, ya en este ascenso de Hitler, él va a empezar a hacer cambios. Uno de los cambios importantes es la introducción de Heinrich Himmler en las SS. Goering está a la cabeza de las SS y de las SA. Es la ficha de Hitler
dentro de los cuerpos de poder del nacionalsocialismo. Pero se está buscando algo que, si se quiere, pueda llegar a ser mucho más incisivo y mucho más orquestado. Es la oportunidad de la vida para Henry Himmler y también es la oportunidad de la vida para hombres como Rudolf Diels, quien va a encabezar una nueva organización que van a crear los nazis, que es la Gestapo. Eh, Hay que tener en cuenta que la Gestapo estaba originalmente por encima de la CSS, pero rápidamente Himmler, un hombre de sangre fría, un hombre con ambiciones de relevancia, un hombre con una mentalidad particularmente volcada hacia las fuerzas del ocultismo, completamente negado a toda concepción religiosa, eh, toma la delantera y desplaza a Diels del control de la Gestapo porque Diels era demasiado permisivo, demasiado suave en el trato de los indeseables, es decir, de los judíos, pero no solo de los judíos, también de los gitanos, de los homosexuales, de todas aquellas poblaciones molestas para el Reich alemán. Entonces vamos a encontrar que Himmler pronto va a aparecer como el personaje capaz de contrarrestar desde adentro del partido el creciente poder de las SA de Röhm, de Ernest Röhm, que se habían vuelto muy complicadas para Hitler porque eran básicamente incontrolables. Y Himmler va entonces muy rápidamente a asumir el control de la Gestapo el 20 de abril de 1934 y será él el encargado también de darle forma a la institución más representativa quizás de todo el periodo, que es la CSS. Eh, a Himmler por eso tenemos que dedicar un espacio particular y a su CSS también. O sea, él solo es un capítulo aparte. Bien, como les decía, Hitler temía a Ernest Röhm, temía su falta de disciplina, temía su desobediencia, temía su soberbia. Hitler había empezado el camino en el partido cuando ya Röhm era un personaje significativo dentro del mismo. Entonces, para Röhm, Hitler no era el Führer, que era para un hombre como Himmler o para un hombre como Goering. Mientras para Goering o para Himmler, Hitler era una personalidad completamente significativa y desbordante. Para Rom era simplemente Adolf. Bien, entonces ya ustedes se pueden imaginar eh, la turbiedad que se generó a partir de ahí. Por otro lado, Hitler había tolerado a Rom, pero sabía que Rom era homosexual. Y eso era algo que Hitler no podía admitir. Así que puso en movimiento sus hilos y dio básicamente las órdenes para que Himmler, Heydrich y Goering se encargaran. Y obviamente estos tres hombres estaban más que dispuestos a hacer lo que fuera preciso para complacer al Führer. Además, no cuestionaban en modo alguno las determinaciones de Hitler. ¿Quién fue realmente Adolf Hitler para estos hombres? Es muy difícil de establecer. Era algo así como un ídolo, casi un dios. Era el hombre que había hecho realidad sus sueños de una Alemania que se unía y se levantaba,
en contra de los judíos, a quienes todos ellos despreciaban. Todos eran antisemitas antes de entrar al partido nazi. Ninguno de ellos se volvió antisemita por haber entrado al partido nazi. Lo que les permitió el partido nazi fue llevar su antisemitismo hasta unos límites de horror. Y también veían en él el hombre que podía vengar la afrenta que había sufrido Alemania tras la Primera Guerra Mundial, sacarlos de la mediocridad de sus vidas y constituirlos en seres verdaderamente significativos y relevantes, porque la parafernalia que se creó alrededor del partido nazi, todos estos uniformes, estas medallas, estas marchas, estos discursos, hicieron que hombres muy promedio de un día para el otro se catapultaran a grandes personalidades en un entorno social donde de no haber existido los nazis, ellos no habían pasado sino más que desapercibidos. ¿Por qué? Porque en ese momento Alemania dispone de una intelectualidad muy fuerte y de unas personalidades políticas muy significativas. Entonces, digamos que estos nazis son alguien que ha llegado muy rápidamente a protagonizar una parte de la historia, lo ha hecho basándose en el uso de la fuerza, en un uso irrestricto e inmoral de la fuerza. Ellos no se problematizan sobre si está bien, si está mal, si es correcto, no es correcto, no. Una de las razones por las que el régimen nazi fue tan exitoso fue porque fue abiertamente inmoral y estableció unos parámetros de superioridad básicos que estribaron fundamentalmente en la pertenencia a una condición étnica, ser arios puros, es decir, alemanes, hijos de alemanes, que no tuvieran en sus árboles genéticos o familiares ascendencia judía y estar afiliados al partido. No más. Ya con solo esas dos condiciones eras suficientemente bueno como para pasar por encima de media humanidad. Y a los seres humanos el poder nos seduce, nos gusta, nos engolosina. Eh, Obviamente hay un punto que no podemos dejar de lado, y es que estos hombres que rodean a Adolf Hitler son a un mismo tiempo profundamente mediocres y enormemente capaces. Y ustedes me van a decir, eso es contradictorio, y yo voy a decir, no, entre los seres humanos no. ¿Por qué son mediocres? Porque no son hombres que hayan desarrollado un pensamiento propio, autónomo, no son hombres de grandes ideas y grandes argumentos, no son hombres que se hayan hecho célebres en una competencia sana con otras personalidades importantes de su tiempo. Son hombres dispuestos a arrastrarse de la manera más abyecta para complacer a Hitler. Son hombres dispuestos a acabar unos con otros sin tener en cuenta ningún otro criterio que el sobrevivir en el régimen y complacer a Hitler o sacar del camino a alguien que puede ser un estorbo. Y me perdonan, para mí eso es mediocridad. Por otro lado, son muy competentes. Son muy hábiles en adivinar qué quiere Adolf Hitler. Son muy hábiles en llevarlo a la práctica, en perfeccionar los métodos de control, de tortura, de exterminio de población, todo ello con el propósito único de ser tenidos en cuenta por el Führer. Piensen que sí, estaban convencidos de que debían eliminar a la población judía de Alemania. Al principio esa idea para Hitler consiste fundamentalmente en sacar a los judíos de Alemania. De ahí planes como el Plan Madagascar, que planteaba hacerse con con la colonia francesa de Madagascar, creo que es 1942, si no estoy mal, y mandar para esta isla a toda la población judía
con el problema o con la intención de crear un prototipo de colonia de aislamiento, donde los judíos obviamente debían trabajar y debían financiar su propia estancia. El plan fue en 1937 y donde a ellos se les iba a crear una moneda para usar allí en la isla. Iban a tener que trabajar como trabajaran en los campos de concentración y en los campos de exterminio, porque en los campos de exterminio no a todo el mundo lo matan recién llega, sino que hay una población que es separada del resto y es obligada a trabajar hasta quedar exigüe. Y los iban a quitar todos los bienes y se los iban a liberar de ellos, los iban a barrer de Alemania, que era lo que querían, no más judíos en Alemania. Y Madagascar aparecía como una solución en lugar de tener que seguir mandar los judíos a Polonia porque ahí había mayor tensión. Como el plan de Madagascar no funcionó, entonces decidieron mandarlos hacia Polonia, donde pusieron la mayor parte de los campos de exterminio. Bien, entonces como les digo, al principio ellos mismos no son tan convencidos de tener que eliminar a los judíos, pero poco a poco, en esa retroalimentación que hacen, en ese no poder discutir, no poder debatir, porque es que con Hitler nadie debate. A Hitler nadie le puede decir, no estoy de acuerdo. A Hitler nadie le puede decir, ¿por qué no miramos otra opción? Porque Hitler no escucha a nadie. Hitler solo se escucha a sí mismo, solo escucha su propio eco, el eco repetido en las voces de quienes le siguen. Entonces, en este sentido, estos hombres van a oscilar y van a girar en torno a este discurso y van a terminar dándole vueltas y van a terminar llevando a cabo eh, cosas absolutamente horribles, aunque hay que asimilar y hay que tener en cuenta que ninguno de ellos era un agua florida, que hombres como Himmler odiaban realmente al pueblo judío y es en gran medida de Himmler de donde va a venir la idea del exterminio de los judíos. Por eso ese va a ser quizás nuestro personaje eje y muy importante en todo este desarrollo. Bien, vamos a ver que a principios de 1930, Goering, perdón, esa noche del 29 de julio de 1934, las SS, unidas a la Gestapo, se enfrentaron o tomaron por asalto los cuarteles de la CCA. Muchos de los miembros de la CCA ya se habían pasado al lado de las SS y de la Gestapo. Habían solo unos cuantos que seguían siendo furiosamente leales a Rom y todos estos fueron exterminados, o sea, fueron eliminados. El propio Rom fue capturado y después ejecutado. La idea era de que Hitler no podía tener nadie a la sombra, nadie que le pudiera opacar, nadie que le pudiera discutir el lugar como líder absoluto. Así que esta noche de los cuchillos largos fue decisiva, no solo porque sacó a la CCA del panorama, sino porque centralizó todo el poder en Hitler y los suyos a través de las SS, el gran cuerpo de élite que va a perfeccionar Himmler, y la Gestapo, también manejada por Himmler. Es decir, unas entidades de control sumamente potentes y absolutamente dispuestas a utilizar la fuerza en todas sus formas. Bien, en 1930, Goering se casa por segunda vez con Emmy Schneemann, una actriz de Hamburgo, y para ese momento es nombrado ministro del tráfico aéreo. Ya para ese momento, Goering se ha propuesto organizar lo que será la Luftwaffe, es decir, la aviación alemana, y ha empezado a adquirir aviones
contraviniendo las restricciones del Tratado de Versalles. No hay ni que decir que esta transgresión fue aplaudida y aprobada por el Reich. Hitler parte de la idea de que ellos son hombres superiores y están sirviendo a propósitos superiores. Y cuando hay esa superioridad de propósitos y esa superioridad permite suprimir lo moral y crear una moral propia. Hay allí una tergiversación de algunos de los planteamientos que había hecho Nietzsche en su concepción del superhombre y del Zaratustra, de la destrucción de los viejos valores y la afirmación de los nuevos valores. Nietzsche nunca conoció a los nazis y los nazis, pienso, tampoco conocieron a Hitler, a Nietzsche, conocieron a la hermana de Nietzsche, que usó las ideas de Nietzsche para retroalimentar el nacionalsocialismo y darle un peso ideológico que no tenía originalmente, porque a decir verdad, el primer programa de Hitler era bastante pobre, no tiene una gran estructura de profundidad. Es simplemente él hace unos planteamientos muy simplistas en Mi lucha. O sea, Mi lucha no es un libro que uno diga, no, la densidad de Mi lucha, no. Mm, Mi lucha no es el Capital de Marx en términos de elaboración intelectual, sino algo, un panfleto. Eh, por eso va a ser tan exitoso, porque va a ser fácil de leer y de digerir. El caso es que esta concepción de somos lo suficientemente poderosos y lo suficientemente superiores como para crear una nueva moral, no se limita a los nazis. Está presente en todos los regímenes autocráticos, en las dictaduras, aunque las dictaduras a veces se conforman con simular la moral, que es lo que pasa en dictaduras como el franquismo. O sea, se simula un tono moral, pero por debajo esa moral es socavada. Los nazis no se toman el trabajo de simular nada. Los nazis, como lo hará en su momento Stalin y como lo hará en su momento el propio, bueno, Mao se usa más encubierto, van a salir eh, al, digamos, al tablero con todo, ¿sí? Con absolutamente todo. Bien, ya para 1936, Goering está súper comprometido con el programa de rearme de Alemania y sigue las intenciones de Hitler. Hitler está muy urgido de que esto suceda muy rápidamente. Al principio ellos disimulan todas estas fábricas de armas y demás, lo disimulan con hangares y con fábricas de otro tipo de productos, pero más temprano que tarde empieza a hacerse evidente hacia los aliados de que algo está pasando, algo raro está pasando en Alemania. Algo no tan correcto, ellos que están violando algunas de las cláusulas de Versalles, pero no se sienten capaces todavía de entrar contra Alemania. No lo van a hacer sino hasta que ya el régimen nazi haya avanzado muchísimo. Bien, como Hitler está, por decirlo así, deslumbrado con Goering, quiere que Goering esté en todo. Y uno dice, no, pues claro, es que Goering era de todos los nazis el más brillante. No, 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 para nada. Era un hombre agradable, carismático, bien parecido para los parámetros de la época, todo un héroe, pero no era un hombre que se destacara por su febril convicción en el nacionalsocialismo o por su esfuerzo descomunal digamos, realizar las tareas que le eran encomendadas. Para nada, en lo más mínimo. Eh, es más, era un hombre que podíamos decir, era promedio.
y tampoco era un hombre así, pues que estuviera completamente entregado a la elaboración. Es muy distinto a Himmler y es muy distinto a Goebbels. Goebbels es de todos los nazis el más capaz intelectualmente. Yo me niego a aceptar que sea inteligente, como se diría normalmente, porque para mí la inteligencia no puede comprender únicamente el desempeño intelectual. Para mí la inteligencia tiene que comprender un horizonte también humano y también ético. Para mí ser inteligente es ser capaz de tener una conexión con la vida. Eh, en términos claves es ser capaz de acomodarse y adaptar, es decir, de acomodarse al medio y adaptar el medio. En ese sentido, Goebbels sería muy inteligente, pero también soy consciente de que no le doy el reconocimiento de inteligencia porque me parece que es rendirle un tributo a alguien que por sus actos es completamente execrable. Y el más digamos, ferviente, el que trabaja más las ideas, el que las lleva más lejos, el que es un trabajador incansable, es Himmler. Obviamente, hubo otros hombres destacados que trabajaron para el Reich, como es el caso de Speer, que fue el arquitecto de Hitler y que fue de los nazis uno del que pagó su condena de 20 años de cárcel y después salió libre a dar declaraciones, ¿no? Bueno, el caso es que Goering va a ir a templar a una organización para administrar los proyectos agrícolas, y entonces le va a crear un Ministerio de Trabajo y Agricultura y también va, digamos, a tener la posibilidad de intervenir el Ministerio de Economía. Estos poderes enfrentados, entrecruzados, como les digo, fueron más un autoboicot del Reich que un elemento positivo, pero como ya vimos la vez pasada, para Hitler el cometido era que estos hombres lucharan a muerte para obtener su reconocimiento. Bien, después de esto, va a seguir en el trabajo de impulsar la producción de acero, va a seguir buscando cómo lograr que la empresa privada crezca. En 1938 va a estar, digamos, involucrado en un escándalo, el que va a socavar dos de los poderes importantes a nivel militar, que eran el de Blomberg y el de Fritsch. El primero era el ministro de guerra y el segundo el comandante en jefe del Heer. Es decir, ambos eran dos hombres que tenían una trascendencia militar y una carrera que los solventaba en sus puestos. O sea, es decir, no habían llegado a esos puestos por ser parte del partido, sino por méritos, porque cuando los nazis empiezan a gobernar Alemania, quedan reductos de lo que había sido la República de Weimar. Entonces, en ese sentido, hay una serie de personalidades que no están necesariamente comprometidas con el partido. A ambos se los acusó de estar complotando en contra de el Reich, de estar buscando socavar la autoridad de Hitler y de estar promoviendo movimientos para generar descontento. Goering, entre tanto, solicitó inmediatamente el puesto de ministro de guerra porque es un hombre que no puede contenerse ante los cargos y ante las designaciones. No hace básicamente nada. Lo militar se mete más, o sea, él tiene un buen ojo en lo militar, en la aeronáutica, de eso sabe mucho, pero es un hombre al que le gusta lo que uno diría hoy en día la pantalla, ¿no? Aparecer, que lo aclamen, que lo aplaudan, que sí,
Sus ideas son básicamente un refrito de las de Hitler y de lo que dice Goebbels. Con Goebbels tiene pugnas permanentes de celos, al principio no tanto con Himmler, porque Himmler aparece desde abajo. Himmler llega después, es decir, él tiene que hacer un proceso de ascenso, mientras que Goering viene, digamos, muy, muy temprano al lado de Hitler. El único que se podía parar al lado de Goering en ese momento de la historia era Hess, Rudolf Hess. Pero la personalidad nerviosa, hipocondríaca, maníaca de Hess lo ponían en desventaja, a pesar de ser el hombre más confiable de todos los hombres con los que contaba Hitler, hasta que obviamente lo traicionó cuando se fue en su viaje de misión de paz al reino, digámoslo así, al Reino Unido. Bien, Goering va entonces a asumir como el comandante en jefe de la Wehrmacht, del ejército, y va a crear puestos subordinados para encabezar las tres ramas del servicio. Va además a ser el ministro a cargo del plan cuatrienal que tenía la búsqueda en sus manos, la búsqueda del acondicionamiento y el apertrechamiento necesario para que Alemania se solventara y tuviera los recursos precisos para encarar la guerra. Ellos ya habían hablado de la guerra, habían hablado mucho de la guerra. Lo que pasa es que ni Goering ni nadie pudo anticipar la manera en que iba a cambiar la guerra, el comportamiento de Hitler, cómo Hitler se iba a volver errático y cómo iba a empezar a querer unos tiempos que no eran acordes con las posibilidades militares del momento. Bien, él empieza entonces a hablar de la necesidad de la incorporación de Austria porque Alemania no tiene suficientes recursos naturales para poder suministrar todo el acero y todo lo que se requiere para el nuevo armamento. En este momento, Alemania está saliendo de la crisis del 29, impulsada fundamentalmente, casi que en el 100%, por este, esta intención belicista. Las fábricas están a tope porque se tiene que producir mucho armamento y toda la economía está girando alrededor de esta inventiva. Es muy triste decirlo, pero es real. La crisis de 1929 se superó gracias a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, porque eso reactivó todas las economías. En Austria, ellos van a contar con un apoyo importante de algunos miembros del partido nazi que están más que satisfechos de pensar en la posibilidad de una anexión y de una unificación por fin de toda Alemania. Digamos, en este entonces Hitler a reunirse con el canciller de Austria, Kurz, no voy a decir el apellido, y lo va a amenazar diciéndole que en caso de que Austria no ceda o no acceda voluntariamente a una unificación con Alemania, Alemania la va a invadir. Eso llevó a que el nacionalsocialismo se legalizara en Austria y se lanzara un referéndum planteando el proceso de reunificación. La reunificación era algo que no solamente querían los alemanes, también muchos austríacos los deseaban. Y entonces, en ese momento, ellos esperaban, ¿sí? Esperaban que al hacer el plebiscito la población voluntariamente aceptara al nacionalsocialismo. Pero Hitler estaba demasiado ansioso y no creía que fuera conveniente preguntar a la población. Así que dio la orden a Goering para que hablara con sus amigos austríacos y estos hablaran a su vez con el canciller y le dijeran que o se daba paso a la anexión o se daba paso a la invasión. Finalmente, el canciller acabó por renunciar, por dimitir, y el plebiscito fue cancelado.
a las 5:30 de la mañana del día siguiente, las tropas alemanas ya estaban concentradas en la frontera, dispuestas a entrar en Austria, lugar al cual llegaron sin encontrar ningún tipo de resistencia. Por el contrario, encontraron bastante aclamación. Para ese momento, Joachim von Ribbentrop, otro de los importantes miembros del Politburo nazi, eso es una chiste, pues decir Politburo nazi es un contrasentido, pues del grupo de la cúpula de poder nazi, había sido nombrado el ministro de Asuntos Exteriores, pero siguiendo el derrotero propio del régimen, pues Goering decidió encargarse de los temas que consideró que eran más significativos y siguió interviniendo en las relaciones internacionales. En julio, Goering contactó al gobierno británico con la idea de que era importante una reunión entre el gobierno alemán del nuevo Reich y el gobierno británico para hablar acerca de lo que Alemania presuponía hacer en Checoslovaquia. Alemania quería recuperar aquellos territorios que consideraba le eran propios y le habían sido arrebatados durante la Primera Guerra Mundial. En Gran Bretaña, el primer ministro era Neville Chamberlain. A este hombre le corre o le cabe en suerte la triste condición de haber sido el hombre que no fue capaz de detener a Hitler. Eso, digamos, es algo muy doloroso. La realidad era que el Reino Unido había salido muy golpeado de la Primera Guerra Mundial y, digámoslo de esta manera, él pensó que el Tratado de Versalles era excesivo, que si se concedían algunas de las demandas del régimen de Hitler, como iba a ser el recuperar los Sudetes, pues entonces iba a haber la posibilidad de que Hitler se quedara satisfecho. La realidad es que no fue así. El hambre de territorios de Hitler fue una cosa sumamente grave y en sus planes estaba no solamente recuperar los territorios perdidos por Alemania, sino incrementar esos territorios. Hitler estaba convencido de que Alemania tenía la capacidad bélica de hacerlo y que el Reino Unido y Francia eran incapaces de detenerlo, cosa que en realidad fue verdad. Además, un hombre como Hitler despreciaba a Chamberlain porque lo consideraba sumamente pusilánime, incapaz de pararse fuerte en el tablero de juegos, a pesar de ser el representante del que hasta ese entonces era el imperio más grande de la Tierra. Bien, se reúnen en Múnich el 29 de septiembre de 1938 y después de la reunión se acepta que Alemania está en derecho de anexar la región de los Sudetes. En marzo de 1939, Goering va a amenazar al presidente checoslovaco, Emil Hácha, con bombardear Praga en caso de que haya algún tipo de resistencia a la ocupación alemana del resto de Bohemia y de Moravia, dos territorios que se consideraban absolutamente claves. ¿Qué pasa con Goering para ese momento? ¿Cómo es visto Goering en ese momento? Goering es admirado por el pueblo, respetado por el pueblo. El pueblo ve en Goering el prototipo de el líder de partido. En cierta medida nadie lo va a decir porque todos tienen adoración por el Führer, pero Goering da más la talla de lo que debería ser esperado por Führer, ¿no? El hombre más alto, más acuerpado, más el tipo. A Goering lo van a odiar en el partido. Lo detestan, lo ven como un oportunista, un hombre que ha ganado demasiado, ha acumulado demasiados títulos y demasiado poder. Un poder que va a administrar para enriquecerse a sí mismo,
y para, digamos, complacerse a sí mismo. Y va a ser terriblemente envidiado por otros líderes de la cúpula nazi, como Hebb y como Ribbentrop, que van a sentirse muy celosos de los privilegios que tiene Göring y de su supremacía sobre todo a los ojos de Hitler. En Gran Bretaña y en Estados Unidos, algunos van a ver a Göring como el más aceptable de los líderes nazis, el con el que se podía hablar, con el que se podían hacer chistes, el representante del Partido Nacional Socialista más próximo a lo que era el esquema de la democracia occidental. Incluso lo preferían con mucho a Hitler. La invasión de Polonia, que va a ser la acción que va a abrir la Segunda Guerra Mundial, comienza al amanecer del 1 de septiembre de 1939. La lidera Hebb. Eh, pero, pero, a pesar de ser liderada por Hebb, todos y cada uno de los éxitos de Hebb van a pasar como méritos de Goering. La Luftwaffe va a empezar teniendo una serie de éxitos verdaderamente apabullantes. La toma de Polonia en tan solo una semana, la creación de un cuerpo de paracaidistas que fue capaz de apoderarse en cuestión de horas de los de los aeródromos claves en Noruega, en la Noruega ocupada, y de capturar el fuente de Eben Emael en Bélgica. Y además, la Luftwaffe va a desempeñar un papel determinante en todo lo que será la campaña de los Países Bajos, de Bélgica y de Francia en mayo de 1940. Todas esas victorias de la Luftwaffe van a incrementar, digamos, el aura de Goering. El 19 de julio de 1940 se va a dar la ceremonia del mariscal de campo y Hitler va a darle la Gran Cruz de la Cruz de Hierro a Goering y lo va a nombrar como gran personalidad o Reichsmarschall, o sea, el gran líder del Reich. Y básicamente va a señalar que este mariscal del Reich, del Gran Reich alemán, va a ser el segundo en su rango después de Hitler, lo va a ascender entonces al máximo posible, ya por encima de eso solo estaba el Führer. Goering había recibido de Hitler, de manos de Hitler, todas las condecoraciones importantes que daba Alemania y yo creo que las no importantes también. Ya él traía sus propios juegos de condecoraciones desde antes. Era el comandante en jefe de la Luftwaffe. Bien, tras la invasión de Polonia, el Reino Unido finalmente tiene que declararle la guerra a Alemania y en julio de 1940 Hitler empieza los preparativos para una invasión a el Reino Unido, pero este plan va a fracasar. Va a fracasar, esta sea Operación León Marino, no va a tener buenos resultados. Los pilotos de la RAF van a lograr contraponerse a los de la Luftwaffe y a pesar de que la Luftwaffe pudo, ¿sí? Pudo bombardear algunas instalaciones aéreas británicas, algunas ciudades y centros industriales, no pudo concretar la victoria. Por el contrario, la RAF comenzó a bombardear ciudades alemanas el 11 de mayo de 1940. Goering para entonces pensaba que la Luftwaffe era muy superior a la RAF, pero no, realmente no lo fue. Y Goering vio fracasar su gran sueño, que era hacer que el Reino Unido se rindiera sin pelear. Decir que el Reino Unido entrara en una especie de armisticio que suponía su no intervención en los asuntos de la guerra. La campaña finalmente fracasó por completo y Hitler dio la orden de posponerla indefinidamente el día 17 de septiembre de 1940.
Bien, después de verse derrotada en la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe va a intentar seguir atacando al Reino Unido con una serie de bombardeos estratégicos. El 12 de octubre, Hitler cancela la operación debido a que inicia el invierno, demasiada bruma y es muy difícil volar. Es muy peligroso. A fines del año ya era absolutamente claro que todos estos ataques que se habían realizado no habían logrado menoscabar la moral de los británicos. A pesar de ello, los bombarderos siguieron hasta mayo de 1941. Devolviéndonos un poco, tenemos que en 1939 el gobierno de Hitler estableció un acuerdo de no agresión con Stalin. Ambos se pusieron de acuerdo a través de sus ministros, Ribbentrop y Molotov, con la propuesta de que iban a repartirse Polonia. Algo que ya habían hecho ambas naciones mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás. Pero toda esta alianza se vino al traste cuando Hitler, después de los éxitos en Francia, se sintió absolutamente irritado con los rusos y consideró que era inaceptable mantener la alianza y lanzó de una manera precipitada la Operación Barbarroja, que empezó siendo una operación muy victoriosa, muy halagadora, pero que finalmente llevaría al colapso de Alemania y a que ésta perdiera la guerra. Bien, tenemos que la Operación Barbarroja o la invasión de Rusia terminó en diciembre. Para ese momento, digamos, ya los alemanes habían perdido la mayor parte de su fuerza aérea, la habían perdido desde julio del 45 y para ese entonces también se había tomado la decisión fatídica la decisión de capturar Moscú, una vía que le habría podido permitir a Alemania sobrevivir en la campaña rusa. Pero tras haber triunfado en Smolensk, Hitler dio la orden al grupo de ejércitos alemanes de que detuviera el avance sobre Moscú y se desviara para tomar Leningrado y Kiev. La batalla de Leningrado fue una batalla absolutamente desastrosa para las tropas alemanas que se tuvieron que enfrentar al desabastecimiento, al invierno y a una situación muy crítica. Bien, Hitler para entonces no daba permiso de retroceder y solo dio la opción de una retirada parcial en 1942. Hitler decidió que la campaña del verano de 1942 se concentrara, perdón, antes había dicho el 45 acá, pero no. Terminaría, la idea era que la campaña iba a terminar en diciembre del 41, me corrijo. Hitler decide que la campaña de verano de 1942 en Rusia se iba a realizar a costa de capturar los campos petroleros del Cáucaso. Pero entonces se dio lugar a la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue un gran punto de inflexión para la historia en todos los sentidos posibles, porque no solamente implicó la destrucción del ejército alemán, sino algo mucho más grave, si se quiere, y es la recuperación de Stalin como líder dentro de la Unión Soviética. La batalla de Stalingrado empezó el 23 de agosto de 1942 con una serie de bombardeos de parte de la Luftwaffe y vamos a tener que el ejército alemán logró entrar a la ciudad, pero para ese momento los soviéticos todavía podían rodear a los alemanes y atraparlos
y dejarlos completamente sin refuerzos y sin suministros. La batalla de Stalingrado se peleó hombre a hombre, casa a casa, y es lo que se considera toda una, digamos, lo que se considera toda una guerra total. Cuando el sexto ejército de los alemán estuvo cercado en noviembre durante la Operación Urano, Goering prometió que la Luftwaffe podría entregar como mínimo 300 toneladas de suministros a los soldados que estaban rodeados, pero la realidad es que esto no fue así. La realidad es que a duras penas pudieron pasar 120 toneladas. Y esto hizo que el ejército alemán se viera sometido al frío y al hambre. 91.000 hombres de un grupo de 285.000 se rindieron a principios de febrero de 1943. Solo 5.000 de estos cautivos lograron sobrevivir a los campos de prisioneros creados por los rusos para estos invasores alemanes. Hay que decir que el grado de destrucción de la Operación Barbarroja en Rusia fue inmenso y que este grado de destrucción generó, entre otras cosas, un odio y un resentimiento enormes. Ya, digamos, luego de esto, vamos a encontrar que el Reino Unido logra hacer una aproximación a Rusia. Esto es algo súper complicado que se alcanza con la mediación de los Estados Unidos. Y finalmente los rusos les dan permiso a los aviadores de la RAF y de la aeronáutica norteamericana para despegar y aterrizar en sus territorios, y esto permite que las ciudades alemanas sean sometidas a una serie de durísimos bombardeos. Goering no quiere creer inicialmente en los informes que le hablan de la aniquilación del ejército alemán, y tampoco quiere, digamos, es confiar, ¿sí?, en lo que le están contando sobre los logros de la propia Luftwaffe. Le hablan de que los combatientes de Estados Unidos habían sido derribados en Aquisgrán. Él no cree en eso y empieza a ver cómo cubrir su propia huella de fracaso, porque hasta entonces ha sido el niño dorado de Hitler. Y ahora se enfrenta verdaderamente a una situación lamentable. Eh, el P-51 Mustang estadounidense con radio de acción de más de 1.800 millas, 2.900 kilómetros, empezó a escoltar a los grandes bombarderos hacia las áreas clave en Alemania en 1944. Los civiles alemanes inmediatamente se volvieron contra Goering, a quien culparon fundamentalmente del fracaso que estaban sufriendo en la guerra. Hitler entonces siguió su curso de acción natural, empezó a excluir a Goering de las reuniones, pero lo mantuvo como general a cargo de la Luftwaffe y como ministro plenipotenciario del plan cuatrienal. Cuando finalmente Goering pierde la confianza del Führer, entonces se va a quedar cada vez más tiempo en sus residencias de campo. El 6 de junio de 1944, la Luftwaffe tenía alrededor de 300 combatientes y un pequeño número de bombarderos en el área de desembarcos. En cambio, los aliados tenían 11.000 aviones. Esto nos muestra cuán deteriorado estaba el ejército alemán. Para el último cumpleaños de Hitler, celebrado en el Oberkommando, o en el búnker en Berlín el 20 de abril de 1945, se dio la oportunidad de que Hitler se despidiera de muchos de los líderes nazis, entre ellos Goering. Para ese momento, Goering estaba en Karin Hall, la casa que había bautizado en honor a su primera esposa, y
él hizo que la casa fuera evacuada y que la vivienda central y todos sus tesoros artísticos se trasladaran a otros lugares. Goering robó arte todo el que quiso y un poquito más. Él fue un hombre sumamente corrupto, cobró toda serie de sobornos, se quedó con todas las obras de arte que pudo, que eran propiedad de la población judía y eran muchas colecciones de arte. Y digámoslo, su intención dentro de Reich fue muy personalista. O sea, fue un hombre que no le puso freno a sus ambiciones económicas y sociales y políticas. De Goering no puedo decir que fuera un degenerado sexual ni que fuera un hombre, no. Fue un hombre terriblemente cruel, absolutamente violento, que no le tembló la mano para condenar a los judíos y para pedir la condena de la población judía. Pero ahí en Goering, por ejemplo, uno no sabe hasta qué punto esto lo hace por su propia convicción o hasta qué punto por darle gusto a Hitler. Es que eso es lo más terrible, o sea, porque el que más gritara y el que más arengara y el que más hiciera era el que más ganaba en relación con Hitler y todos querían ganar en relación con Hitler. Goering fue nombrado básicamente por Hitler como el posible negociador para un acuerdo de paz. Y Hitler empezó a hacer la notificación a Goering en una reunión de esas últimas reuniones que él tuvo con su cúpula en el poder. A Goering, eh, la comunicación que le llegó le pareció siempre muy sospechosa y él, digámoslo así, estaba muy inseguro de hasta qué punto Hitler realmente estaba haciendo esto de buena fe, porque Hitler lo había nombrado en 1941 por decreto como su reemplazo, como su sucesor en caso de que a él le pasara algo. Goering entonces se veía ante la situación de ser el reemplazo de Hitler, eh, pensando en si esto era verdad, era mentira, era una trampa que le estaban tendiendo. Él le escribió a Hitler un telegrama y le preguntaba si le daba permiso realmente para ser su suplente y le dijo que si no recibía respuesta antes de las 22 horas de la noche del 23 de abril, él asumía que Hitler eh, había perdido toda libertad de acción, que había sido capturado y entonces él asumía la responsabilidad sobre el Reich. El telegrama fue interceptado, adivinen por quién, sí, por Bormann. Bormann convenció a Hitler de que Goering era realmente un traidor, que estaba buscando su perdición, que había traicionado a Alemania y que el telegrama no era ninguna solicitud de permiso, sino que era un informe que le estaba pidiendo a Hitler que renunciara. Bormann asimismo interceptó otro telegrama de Goering en el que le decía a Ribbentrop que por favor le informara de las decisiones de Hitler antes de que fuera la medianoche. Hitler, movido en este momento por Bormann, eh, escribió entonces un texto sumamente amenazador a Goering, diciéndole básicamente que lo iba a hacer ejecutar por alta traición porque estaba usando el decreto del 41 para intimidarlo y que debía entonces Goering renunciar de todos sus cargos. Goering renunció inmediatamente, pero no se sabe si Hitler o Bormann ordenó de todas maneras a las SS que lo depusieran, que lo pusieran en prisión, que básicamente no solo a él, sino a su secretario Lammers. Para el 26 de abril, el complejo de residencia de Goering en Obersalzberg estaba ya bajo ataque de los aliados. Y entonces Goering se trasladó a su castillo en Mautendorf. Allí escribe su voluntad, su último testamento político perdón, estando allí, mientras él está allí, Hitler escribe su última voluntad, su testamento político, expulsa a Goering definitivamente del nacionalsocialismo,
anula el decreto del 41 por el que lo convertía en su sucesor, lo regaña o lo increpa por intentar tomar el control del Estado. Después de esto va a nombrar al general Karl Dönitz, quien era el comandante en jefe de la Marina alemana, para que representara al Reich en el proceso de rendición que debía darse frente a los ejércitos aliados. Entonces lo posiciona, él también era para ese momento el comandante de la Wehrmacht. Goering es liberado el 5 de mayo por una unidad de su prisión, por una unidad de la Luftwaffe que pasa por el área y es llevado, digamos, a un punto seguro, pero él decide ir hacia las líneas estadounidenses segurísimo de que va a ser el representante, el negociador de la rendición alemana. Teme rendirse frente a los soviéticos porque sabe que frente a los soviéticos lo que se le viene encima es brutal porque los soviéticos lo detestan. Es detenido en las inmediaciones de Rastatt el 6 de mayo por elementos de la 36ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Al principio ellos no creen que se haya encontrado a Goering, que Goering los estuviera buscando. Esto es algo desconcertante. Pero el haber llegado ante los norteamericanos le salva la vida en ese momento porque Bormann ya había dado la orden de ejecución contra Goering. Siempre lo había deseado, siempre había querido deshacerse de Goering y en este momento tenía la posibilidad de hacerlo. Y aquí vamos a dejar, hoy me he extendido un poquito más, pero quería terminar Goering para que la próxima vez estemos más tranquilitos en Goebbels. Estos señores son un poco extensos, como ustedes pueden ver, pero yo creo que parte de la intención de hacer estas clases, de mirarlos, es poder entender lo que hicieron, no sacarlos entre tres renglones y no quedarnos con el decir, no, fueron muy malos. Cada uno cruzó líneas intangibles diferentes y tuvo un grado de implicación distinto. Todos fueron responsables y evidentemente todos fueron culpables. Bueno, una muy feliz visión de la conferencia y para ti, Moniquita,